Hablando del movimiento misionero, amados hermanos, aquí en Honduras ustedes saben que hubo muchas intenciones de tener misioneros, de gente que venía, y especialmente allá en la costa norte, por la Mosquitia, la iglesia morava comenzó a venir allá, y ellos empezaron a querer trabajar en aquellas zonas, pero nunca se quedaron acá como para trabajar. Y fue hasta en el año 1896, 30 de mayo, apunten esa fecha, 30 de mayo de 1896, que entraron los primeros misioneros a Honduras. Entraron por Puerto Cortés, la tierra que fluye leche y miel. Ellos entraron por ahí y se fueron a establecer en la parte occidental de Honduras. Y la primera iglesia evangélica plantada en Honduras, que se quedó acá para seguir proclamando el evangelio, fue en el Paraíso de Copán. Ahí, no sé por qué se fueron para allá. Ahí se plantó la primera iglesia. Los primeros misioneros llegaron el 30 de mayo en un barco a Puerto Cortés, 30 de mayo de 1896. Dentro de estos misioneros que llegaron, venía una señorita, muchacha joven, de unos 22 años, que se llamaba Ana Gorman. Ana Gorman era una muchacha joven, soltera, que llegó y ella se fue a establecer a un pueblo de Santa Bárbara que se llama San José de Colinas. Pueblo pintoresco, muy bonito. Y hace tiempo fui a Colinas y estuvimos en el cementerio. Y quiero decirles que ahí está sepultada Ana Gorman, en el cementerio de San José de Colinas. Ahí está su tumba. Ana Gorman, queridos hermanos, murió ahí predicando el evangelio. Ella con otra señorita de apellido Phillips, María Virginia Phillips, y otras de San José de Colinas. Escuchen esto, allá por el año 1900, más o menos, hace unos 125 años atrás, venían caminando desde Colinas hasta Ciguatepeque, caminando una semana. Y entre estas señoritas venía la abuela de nuestro hermano Miguel, se llamaba Día, es el nombre de ella. Y esta señorita venía con estas misioneras. Y así plantaron iglesias, por ejemplo en Ciguatepeque, la iglesia que Dios nos permitió pastorear por unos 15 años ahí, la iglesia Dios es Amor, ya va a cumplir 100 años, fue plantada por estas señoritas. La pregunta es, ¿qué movió a estas mujeres? Por ejemplo, Ana Gorman, siendo prácticamente una niña, 20 y algo de años, 22 años, soltera. La pregunta es, ¿qué vinieron a hacer a esas montañas de Honduras? ¿Qué les movió? Y hermanos, solo una cosa, el amor a Dios y el amor a los perdidos. Quiero contarles que Ana Gorman ahí en Colinas empezó a enfermarse de estas enfermedades de los países tropicales, malaria y todo eso. Y ahí murió joven. No había cumplido los 30 años todavía. Y no quiso que la llevaran a Estados Unidos. Ahí murió y ahí está sepultada. Yo soy una persona que admiro a los misioneros. Yo no sé si podía dejar de comer baleadas en mi vida.
pero irse a un lugar que uno no conoce, y en aquellos tiempos, hermanos, eso no es nada fácil. Y solo el amor verdadero nos puede mover a eso. ¿Sabe usted lo que movió a Cristo para venir a buscarte a ti y a mí? ¿Qué lo movió? ¿Nuestro físico? ¿Qué lo movió? ¿Nuestras buenas obras? No, fue el amor. Y de eso vamos a hablar hoy. El creyente en Jesucristo hace todo motivado por el amor de Dios. Hermano, el apóstol Pablo escribe esta carta, 1 Corintios, capítulo 8, 9 y 10, hasta el capítulo 11, 1. Y aquí el apóstol Pablo continúa dando respuesta a las preguntas que los hermanos les hicieran. Los hermanos de Corinto mandaron una carta al apóstol Pablo y tenían varias preguntas. Y una de ellas era, ¿qué hacemos con la comida que aquí, la carne especialmente, que se sacrifica a los ídolos? ¿Podemos comer de ella o no? Y Pablo en estos 3 capítulos, capítulo 8, 9 y 10, les dice, el problema, hermanos, no es la carne, no es lo que comemos. El problema son las actitudes nuestras, aquí en el corazón. Y por eso Pablo aquí, en estos 3 capítulos, los podemos resumir. El argumento es, el creyente en Jesucristo hace todo motivado por el amor de Dios. Todo lo que hacemos debe estar motivado por el amor de Dios. Hoy quiero que miremos el capítulo 8 de 1 Corintios. Aquí el creyente en Jesucristo entiende que el amor de Dios debe gobernar su conocimiento. Ese es el tema del capítulo 8. El amor de Dios debe gobernar nuestro conocimiento. Como yo les dije, el apóstol Pablo responde aquí y les dice, el problema no es comer carne o no comer carne sacrificada a los ídolos. El problema está en analizar nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón y en mi corazón? Mire lo que dice el capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. La primera cosa que Pablo dice es, todos tenemos conocimiento. Quiero decirles que esa frase, todos tenemos conocimiento, era como un lema o como un proverbio en Corinto. Esto apelaba a su arrogancia. Acuérdense cómo eran ellos, cómo Pablo les habla en el capítulo 1, 2, 3 y 4 de Corinto, donde les dice, hermanos, cuidado con su sabiduría mundana. Tienen que ir al Señor y aprender a hacer las cosas al estilo de Dios. Esta gente estaba acostumbrada al conocimiento. Corinto estaba allí, en el área de Atenas, de Grecia, y era influenciada por toda la filosofía, por toda la cultura. Incluso los juegos que vamos a ver más adelante al final del capítulo 9, Pablo habla de esa cultura griega. Ahora mire cómo dice, el conocimiento envanece, versículo número 1. El conocimiento sin las actitudes correctas llena al hombre de orgullo en la iglesia y fuera de ella. El conocimiento, cuando no va acompañado de las actitudes correctas, nos envanece, nos hace creernos más que los demás. Hay un sentimiento de superioridad y de poder sobre las demás personas porque tenemos más conocimiento que ellos. Y ese conocimiento, sin las actitudes correctas, nos aleja de Dios.
La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero también nos aleja de las demás personas. Ahora, por eso Pablo dice, mira el versículo número 1 al final, pero el amor edifica. El amor, queridos hermanos, es el rasgo más distintivo de una persona humilde. Escuchen lo que le digo. El amor es el rasgo más distintivo de una persona humilde. Cuando yo soy orgulloso, yo estoy por encima de los demás. Miro a los demás con desprecio. Hasta me burlo de ellos. Hasta me río de ellos. Pero cuando yo amo de verdad, de manera genuina, entonces estoy expresando humildad. Y no importa quién es mi hermano. No importa si él tiene conocimientos o no. Lo voy a amar, lo voy a abrazar, lo voy a cuidar, lo voy a servir, porque el amor es el rasgo más distintivo de la humildad. Recordemos lo que dice Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Él es la fuente, la esencia del amor. Y todos nosotros somos hijos de Dios. Y la palabra de Dios dice en el libro de Romanos 5:5 que ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por tanto, ahora como iglesia, nosotros también podemos amar. Y ese debe de ser realmente, mis queridos hermanos, el vínculo que une al cuerpo de Cristo. La Biblia dice, Dios es amor. Él es la fuente del amor y nosotros fuimos unidos a la fuente del amor que es Dios. Cuando yo me uní a Dios, mi egoísmo se quebró. Dejé de depender de mí mismo, de mis conocimientos, de mis capacidades, y empecé a depender de Dios. Pero el amor también fue lo que motivó a nuestro amado Dios a enviar a su amado Hijo, a Jesucristo, al mundo, para que Él pagara por nuestros pecados. El versículo más conocido de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí usted quite la palabra mundo y ponga su nombre. Ahí ponga su nombre. De tal manera amó Dios a Manuel. De tal manera amó Dios a Daniel, a Carlos, a Rodolfo. De tal manera, ¿qué fue lo que motivó a Dios a mandar a su Hijo a morir en la cruz por tus pecados y por mis pecados? Fue su amor. Si ustedes miran, todo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, está vinculado con el amor. El amor fue lo que movió a nuestro Señor Jesucristo a dar su vida. Él dio su vida por ti, porque Él te ama. Pero también acordémonos que el amor es el más grande de todos los mandamientos de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 22, versículo 34, cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Fíjate que dijo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. La palabra con todas tus fuerzas, hermanos, quiere decir amar a Dios hasta no poder amarlo más, con todo nuestro ser. Pero el segundo es igual, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos mandamientos más grandes. El amor es el distintivo que dará testimonio a la gente de afuera que usted y yo somos discípulos de Cristo. El Señor lo dijo en Juan capítulo 13, versículo número 35. Escuchen lo que el Señor dijo en Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Qué es lo que nos va a distinguir?
Es que nos amamos. Es que aquí no te vamos a pedir un título para amarte o una cuenta de banco. Eso no cuenta. Lo que cuenta es que Cristo está en nuestro corazón y que ese amor de Cristo fue derramado en nuestro corazón. Y ese es el distintivo que vamos a dar testimonio afuera. Dice, si tuvieres amor los unos con los otros. Pero también el amor es lo que nos lleva a servir a los demás con los dones espirituales. Yo quiero que ustedes miren conmigo algunos pasajes de la Escritura. Vayan conmigo aquí al libro de Romanos. Allá atrásito, libro de Romanos, capítulo 12. Miren ustedes Romanos 12. ¿Qué es lo que nos lleva a servir a los demás hermanos en la iglesia, hermanos? Es el amor. ¿Por qué oramos unos por otros? ¿Por qué nos visitamos? ¿Por qué nos animamos? ¿Por qué nos saludamos? ¿Por qué nos abrazamos? ¿Por qué apoyamos a todos? Es por el amor. ¿Por qué servimos a los demás? Aquí hay gente que vino temprano. ¿Qué trajo a estos chicos que están allá a venir temprano, a poner todo este equipo? A estos hermanos están ahí en la puerta. Porque los aman, porque aman a Dios y quieren que todo esté aquí bien. Es el amor. ¿Qué nos lleva a poner nuestros dones al servicio de la iglesia? Es porque nos amamos. Mire conmigo Romanos 12. Versículo 6 dice, de manera que, estoy leyendo Romanos 12:6, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ustedes conforme a la medida de la fe, o el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esos son los dones que Dios nos da para servirle. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? Mire lo que dice el versículo número 9. El amor sea sin fingimiento. ¿Por qué vamos a servirnos? ¿Por qué tú vas a poner tus dones, tiempo, talento, recursos para servir a los hermanos? Dice, porque los amas de verdad, sin fingir, sin máscara, un amor genuino unos para con otros. Mire capítulo 12 de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 12. Mire lo que dice la palabra en el verso 1. No quiero, hermanos, estoy en 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿De qué nos va a hablar todo el capítulo 12 de 1 Corintios? De los dones espirituales. Incluso, vaya conmigo al final, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12, versículo 29, termina diciendo, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? Tampoco. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? ¿Qué son esos? Son dones de servicio en la iglesia. Dones para servir al Señor. Ahora, mira el versículo número 31. 1 Corintios 12, 31. Procurad pues los dones mejores. Y ahora mire lo que dice Pablo. Pero yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué dice? Sirvámonos con los dones, pero hay algo que debe unirnos en este servicio con los dones que Dios nos ha dado. El problema es que a alguien se le ocurrió meternos ahí ese 13, el capítulo 13, y entonces nos pierde. ¿Cuál es el camino más excelente, hermanos? Capítulo 13, verso 1. Si yo hablase lenguas humanas, ¿qué son esas? Dones y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Cuál es el mejor camino? ¿Cuál es el camino más excelente? Capítulo 13, es el amor genuino y verdadero.
Ahora, si usted va conmigo al capítulo 14, mire lo que dice. Capítulo 14, verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pablo dice, no he terminado de hablarles de los dones para servirse mutuamente, pero no se olviden del amor. No se olviden del amor. Y usted puede ir conmigo a cualquier pasaje. Efesios 4, por ejemplo, habla de los dones espirituales. Efesios capítulo 4, desde el versículo número 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre. ¿Ya se dieron cuenta de qué está hablando aquí? Actitudes, humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora miren lo que dice el versículo número 7. Pero cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme al don de Cristo. Sigue diciendo, versículo número 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Y Pablo está hablando ahí de las actitudes correctas para servirnos con los dones espirituales. Humildad, mansedumbre, amor. Debemos expresarlo. No podemos nosotros servirnos si realmente no nos amamos. Entonces, ¿qué lleva a la iglesia a servir? ¿Qué lleva a la iglesia que estos diáconos vengan y tengan que hacer tanto trabajo aquí en la iglesia, que las diaconisas estén ahí corriendo para allá y para acá? El amor. El amor lleva a los creyentes a servirnos unos a otros con los dones espirituales. Pero también el amor nos impulsa a predicar a Cristo a los perdidos. Mire lo que Pablo dice en Romanos capítulo 9, verso 3. Romanos capítulo 9, dice la palabra del Señor así. Voy a leer desde el verso 1. Romanos 9, 1. ¿Qué nos lleva a servirnos? Amor. ¿Qué nos lleva a predicar el evangelio? Amor. El amor. Versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento. Estoy leyendo Romanos 9, 1. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Miren el verso 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué dice Pablo? Ustedes no se imaginan cuánto amo yo a mis paisanos. Pablo dice, ¿han visto cuántas palizas me han pegado? ¿Han visto cuántas veces me han echado? ¿Han visto cuántas veces me han insultado? ¿Y qué dice Pablo? Aún así, yo los sigo amando y les sigo predicando el evangelio. Aún así, con toda la oposición que los judíos le hacían a Pablo, Pablo dice, estaría dispuesto a irme al infierno si Dios salva a todos mis paisanos judíos. Y el amor, hermanos, es el distintivo que hace que el creyente haga todo, no solamente en la iglesia, en tu casa. Mira 1 Corintios 16, 1 Corintios capítulo 16, dice así la palabra del Señor. El amor es lo que debe motivarte a hacer todo. Hermano, todo, es todo. Yo te hago una pregunta, ¿con cuánto amor haces tú tu trabajo todos los días que vas a trabajar? ¿Con cuánto amor tú haces la comida para tu familia? ¿Con cuánto amor tú lavas la ropa de tu familia? Mira lo que dice 1 Corintios 16, 14. Subrayen este versículo, hay que aprenderlo de memoria. Dice, todas vuestras cosas
sean hechas, ¿qué dice? Con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El amor debe de ser aquello que mueva mi vida en todo, en todo. ¿Por qué vengo al culto? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque amamos. El amor debe de impulsarnos, debe de ser como ese viento que llena la vela y lleva el barco. Sin ese viento, el barco no se mueve. Sin ese viento, el barco queda allí. Lo podemos ahora comparar con el motor del barco o el motor de tu carro. ¿Qué ocurre cuando tú le das al arranque y no arranca el carro? No se mueve. Ahí queda. Pues el amor es ese motor que arranca para que tú te muevas. Pregúntate cuando vas a hacer algo, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Amo tanto a estas personas yo? Ahora mire, volvamos a 1 Corintios, por favor, hermanos, capítulo 8. Dice Pablo, ese conocimiento envanece, arruina, deteriora las relaciones porque nos llena de orgullo, de vanidad, pero el amor nos edifica. Ahora, mire lo que dice el verso 4. Vamos a leer del 4 al 6. 1 Corintios 8, 4 al 6. Acerca pues de las viandas o de la comida que se sacrifica a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí Pablo comienza diciendo, por tanto, en el versículo número 4, por tanto, en vista de lo que les acabo de decir, que no debemos nosotros dejar que el conocimiento nos enferme. Y no estamos hablando que es malo que nos instruyamos. No estamos hablando de que tú debes de ser conformista. Si tú eres médico general, debes de aspirar a tener una especialidad. Y si ya tienes una especialidad y Dios te permite tener otra, pues mejor, mejor. Si tú ya tienes una licenciatura en algo y quieres sacar una maestría, perfecto. Pero no permitas que eso te enferme el corazón. Eso es lo que está diciendo aquí. No permitas que eso te infle la cabeza y que te lleve a ver a los demás por encima del hombro. Pablo dice, versículo número 4, por tanto, en vista de eso, de que el amor es lo que edifica, que las actitudes correctas es lo que debe guiar nuestra vida. Un cristiano, dice, con conocimiento, conoce, mira el versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos. La palabra es conocemos. ¿Y qué es lo que Pablo dice que conocemos? Bueno, dice que un ídolo no es nada. Un cristiano conoce y toda la gente sabe que un ídolo no es nada más que un pedazo de madera, de metal, de barro o de lo que sea, pero no es nada. No tiene poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Y esto es eco de los profetas del Antiguo Testamento. Vayan conmigo, por favor. Miremos, Salmo 31, mire conmigo. Salmo capítulo 31. Lo que Pablo está diciendo aquí cuando dice, un ídolo no es nada en el mundo. Lo que está diciendo es, eso es invento del hombre.
No importa qué ídolo sea. No importa si es de los antiguos o de los modernos. No importa. Mire lo que dice el Salmo 31, versículo número 6. Dice: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. ¿Sabe lo que quiere decir vanidades ilusorias? Los ídolos. ¿Qué dice Pablo? Es una vanidad, ¿qué dice el salmista David aquí? Eso es una vanidad. No tiene nada de contenido, no tiene nada de sentido. Mire conmigo el Salmo 115, ayer estuvimos hablando un poco de esto. Salmo 115, dice la palabra del Señor así, busque conmigo. No a nosotros, oh Jehová, estoy leyendo Salmo 115, 1. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Y ahora mire lo que dice el salmista aquí. Nuestro Dios está en el cielo. Él es soberano, Él es rey, Él reina. Todo lo que quiso ha hecho, Él es el creador de todo. Y ahora mire el verso 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Narices tienen y no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Y semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Aquí el salmista está diciendo que los ídolos no son nada. No tienen poder para hacer nada. Es pura vanidad. Pablo dice, tenemos conocimiento que el ídolo no es nada en sí mismo. Mire el Salmo 135, por favor. Salmo 135. Versículo número 15 dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, tienen obra de manos de hombres. Dice, estas cosas son hechas por el mismo hombre. No tienen ningún poder en sí mismo. Tienen boca, no hablan, tienen ojos, no ven, tienen orejas, no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Yo creo que uno de los pasajes que más trata esto con dureza es el Salmo 44. Isaías 44. Busque conmigo, por favor, el libro de Isaías. Y mire qué tremendo lo que dice aquí en Isaías capítulo 44, hablando acerca de los ídolos. Isaías 44, voy a leer para usted en el verso número 9. Mire cómo dice, Isaías 44, 9, dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, otra vez, vacío, no tiene nada. Y lo más precioso de ellos, para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su propia confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Versículo número 10. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es provechoso? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. O sea, el hombre está haciendo una imagen. Él lo está creando. Todos ellos se juntan, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Y ahora mire lo que dice el verso 12. El herrero toma la tenaza, trabaja las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Y ahora mire, dice, luego tiene hambre ese herrero y le faltan fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se cría con la lluvia. Y ahora mire lo que dice el verso 15.
Es interesante. De él, de ese pedazo de árbol, se sirve luego el hombre para quemar y toma de ello para calentarse. Enciende también el humo, cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla ante él. Parte del leño quema en el fuego. Con esa parte come el pan, come carne, prepara un asado, se sacia, luego se calienta con la parte que quemó y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y ahora miren el 17, y del sobrante, del otro pedazo de leño, hace un dios, un ídolo suyo, y se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbreme, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿Qué dice la palabra? Una persona va, corta un pino, dice, corta un árbol, lo parte por la mitad, con la mitad hace ahí con la leña, prende el fuego y hace un buen asado, una buena comida, se la come y con el otro pedazo del mismo leño que quemó, hace un dios y lo adora. ¿Qué dice? Eso no es nada. Eso no tiene ningún poder. Por eso dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Ahora, volvamos allá, por favor, al libro de 1 Corintios. De esto está hablando el apóstol Pablo. Hermanos queridos, los ídolos son un invento del ser humano. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 8:4, acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. No tiene capacidad absolutamente de nada, que no tiene poder ni para hacer bien ni para hacer mal. No importa cómo se les llame, no importa lo que se crea de ellos. Es solo alucinación del corazón rebelde del ser humano que no quiere adorar al Dios vivo y verdadero. La mitología griega estaba llena de historias fantasiosas, de dioses que peleaban entre ellos. Zeus, por ejemplo, que era el papá de los dioses, ¿no? Que era el que le había ganado a todos los demás dioses en sus batallas, que solamente en la imaginación de ellos podía estar. Y todo eso, ¿qué era? Producto de la imaginación humana. Si ustedes leen, por ejemplo, Hechos 19:35, Pablo llega a Éfeso, ¿se acuerdan? Y allí en Éfeso había un ídolo llamado Diana, que era la misma de otros lugares, solo que con otros nombres, los mismos ídolos. Y Demetrio, que vivía en Éfeso, Demetrio hacía templecillos e imágenes y las vendía y era un hombre rico ahí en Éfeso. Y cuando llega Pablo a predicar, dice, este nos vino a botar el negocio. Ya nadie quiere adorar a Diana. Y si usa un alboroto, él provocó un alboroto. Eso está en Hechos 19. Y Hechos 19:35 dice, miren esto. ¿Quién no sabe en todo Éfeso que Diana es la diosa que adora todo Éfeso? Y que la imagen de Diana vino de Júpiter. Eso dice, la gente creía eso. Que esa imagen que adoraban en ese templo había venido de Júpiter. Inventos, tonterías. ¿Quién les había dicho eso? ¿Quién había visto eso? Ahora Pablo dice, el ídolo no es nada. Ahora se inventan otras cosas. Versículo 5 dice, aunque algunos se llamen dioses o señores en el cielo o en la tierra, no hay más que un solo Dios, el Dios vivo y verdadero. Versículo 6, para nosotros solo hay un Dios, solo hay un Salvador llamado Jesucristo.
La palabra de Dios nos enseña que en el universo entero y fuera del universo y más allá del universo hay un solo Dios, vivo, real, soberano, Señor, omnipotente, omnisciente, eterno y santo Dios. No hay más. Es el único que existe. Y a Él es el que tenemos que adorar. Y ahora Pablo entonces va a hacer una aplicación de ese principio, del versículo 7 al versículo 13. Miren conmigo, por favor, lo que Pablo va a decir. La Biblia, hermanos queridos, la Biblia tiene grandes y profundas doctrinas. Estas doctrinas son las columnas que han sostenido la iglesia a través de los siglos. La doctrina de la salvación por gracia, la doctrina de Jesucristo como el Dios hombre, el Hijo eterno de Dios. Y otras doctrinas que podemos mencionar son columnas vertebrales de la palabra de Dios que han sostenido la iglesia. Pero aparte de eso, hay opiniones. Hay opiniones. ¿Cuántos de aquí creemos firmemente, por ejemplo, que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, el Dios hombre y Salvador único del hombre? ¿Cuántos creemos eso? Todos lo creemos, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántos de los que están aquí creen que un creyente puede participar en política? ¿Ven la diferencia? Y ahí la cosa cambia. ¿Dice la Biblia algo? No, no dice nada. Porque hay temas en la Biblia donde Dios nos da libertad. Dios nos da libertad. ¿Cuál es la moda que debemos vestir nosotros? Vamos a ver. ¿Qué moda? Es la espiritual. ¿Dice la Biblia? Y no me vengan con Deuteronomio 22:5, por favor. No me vengan con ese cuento chino. Pero dice la Biblia, ¿habla de modas? No. Dice que el vestido debe de ser con pudor y modestia. Nada más. Dice hasta dónde un joven debe andar el pelo. No dice eso. Dice que yo debo de andar rapado. No dice eso. Hay temas donde Dios nos da libertad. Y de eso va a hablar ahora Pablo. Las doctrinas son innegociables. Es más, debemos de estar dispuestos a dar nuestra vida por las doctrinas sólidas del Evangelio. Y eso es lo que dice Judas en el capítulo 1, versículo 3 al 5, ¿se acuerdan? Quiero que combatan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero algunos de nosotros confundimos doctrinas con opiniones. Miren Romanos 14:1. Miren Romanos 14:1, por favor. Miren cómo dice. Romanos 14:1. Miren cómo dice. Dice, recibid al débil en la fe, pero ¿qué dice? Pero no para discutir o pelear, ¿por qué? Por opiniones. ¿Alguien cree que debe ir al estadio? Vaya. ¿Alguien dice, no debo ir al estadio? Pues no vaya. ¿Alguien dice, mire, la mujer puede usar pantalón? Está bien. Otro dice, no, está bien, no hay problema. Pero fíjense ustedes esto, hermanos. Son esos detalles irrelevantes los que causan divisiones entre los hermanos y los que causan que los hermanos se vivan peleando y mordiéndose unos con otros. Yo les dije, ¿verdad que no tenemos problemas con la doctrina del Espíritu Santo? No hay problema. ¿Tenemos problemas con la doctrina de la salvación? No tenemos problema. Pero cuando ya nos ponemos a tocar estos detalles que son irrelevantes, ahí es donde viene el problema. Ahí es donde viene el problema. Y eso es lo que Pablo va a decirnos acá. Mire lo que dice, por favor. No discutan sobre opiniones. Y justamente esto va a hablar aquí en el libro de 1 Corintios,
capítulo número 8, del versículo número 7 en adelante. Mire, yo quiero que miren este detalle que usa Pablo, Romanos 8:7, pero no en todos hay este conocimiento. La pregunta es, ¿qué conocimiento? Bueno, que un ídolo no es nada, que un ídolo es un pedazo de palo, de barro, de metal. Dice, no en todos hay ese conocimiento. ¿Por qué, hermanos? A propósito, ¿se acuerdan lo que decían los de Corinto en el 8:1? ¿Qué decían? Miren lo que dice el 8:1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora, ¿qué dice Pablo? No es cierto. ¿Ya lo vieron en el versículo número 7? ¿Qué dice Pablo? No es cierto, no todos tienen ese conocimiento. Y habían algunas personas en Corinto, escuchen esto, que creían que el ídolo tenía cierto poder y que cuando esa carne se sacrificaba al ídolo, el ídolo le infundía algunas cosas que podía dañarlos a ellos. Cuando Pablo dice, el ídolo no es nada. Eso no tiene capacidad de hacer bien ni hacer mal. Pero habían algunos ahí en Corinto que decían, no. Aquí no comemos carne sacrificada a los ídolos porque el ídolo es poderoso y puede meterle algo a la carne y si yo me la como me va a entrar y me va a dañar y me va a condenar. Por eso Pablo dice, no en todos está este conocimiento. Y miren cómo dice el versículo 7, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Ahora Pablo dice, aquí sí entramos en un problema. Porque aunque el ídolo no es nada y aunque la carne es carne, no importa si la sacrifican al ídolo o no, usted coma, no hay problema. ¿Qué dice Pablo? Cuando usted ya come o participa de algo fuera de su fe y de su conciencia, de su conocimiento, entonces sí tenemos problemas porque usted está en peligro de fracasar en su vida espiritual. Ese es el problema. Su conciencia que es débil, ¿qué dice? Entonces se contamina porque ya piensa que hizo algo malo, porque ya está temblando y dice, ay no, Dios mío, ¿qué hice? Y comienza una lucha espiritual, no por lo que comió, por lo que no comió, sino porque su creencia lo ha llevado a entender cosas equivocadas. Cosas equivocadas. No en todos hay este conocimiento. Había hermanos débiles que no tenían el conocimiento correcto. Algunos de ellos creían que comer carne sacrificada a los ídolos estaba contaminada con algún poder extraordinario del ídolo, que el ídolo le metía elementos adicionales a la carne y que al comerla ellos se podían contaminar. Y de esa forma entonces se dañaban a sí mismos. ¿Y qué dice Pablo? Ahí tenemos un problema. Y ahí es donde Pablo empieza a discurrir sobre el cuidado que tenemos que tener, donde el amor entonces tiene que ir encima de mi conocimiento. Encima de mi conocimiento. Mira, hay gente, por ejemplo, que no sabe nada de fútbol. Son Real Madrid. Los aceptamos. Los aceptamos. No hay problema. Podemos estar juntos, ¿sí o no? Nos amamos. Nos respetamos, nos cuidamos, porque eso no es lo más importante. Una vez un pastor iba en un bus, los que conocen San Pedro saben dónde está el Estadio Morazán allá, al par del Boulevard Morazán, y ese es donde pasan la ruta de los buses, hacia el Parque Central de San Pedro Sula. Y había un partido de fútbol. Y este pastor iba con un hermano, lo habían invitado, venía de Guatemala, estaba predicando en una iglesia y este hermano lo llevó en el autobús, en la ruta 5, que es la que pasa ahí. Y cuando van en el bus, este hermano le dice al pastor, mire, pastor, le dice, escuche, le dice,
ese montón de gente, impíos ahí, le dice, adentro, viendo el fútbol. Por eso el creyente no debe de ir al estadio, porque está lleno de impíos, le dice. Y claro, el bus se va lleno. Y el pastor le dice, ¿y los que van aquí todos son creyentes, hermano? Lógico, ¿no es cierto? El bus también iba lleno ¿de qué? Lleno de impíos. Pablo dice, en tal caso tendríamos que salir del mundo. Tenemos que salir del mundo. Usted no va al mercado a decirle a la señora, ¿usted es creyente o no es creyente? Es que si no es creyente no le compro. No, usted le compra. Y a veces los creyentes son peores para vender que los impíos. ¿Ah? A veces los creyentes son más bárbaros. Ya son salvos, no importa cómo den la mercadería. En cambio el impío quiere ganar la salvación y está dándolo barato. ¿No es cierto? Este asunto, hermanos, es de entender, como dijo Cristo, están en el mundo, pero no son del mundo. Tenemos que vivir aquí, platicar, hacer amistades, y somos luz del mundo. Mire lo que dice el versículo número 8. Si bien la vianda o la carne no es nada, no nos hace más aceptos ante Dios, ni porque comamos más seremos más, ni porque comamos menos seremos menos. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Que las cosas externas, ¿ok? Si una dama dice, no, yo solo me he visto con vestido. Otra dice, yo me he visto, puedo usar pantalón. ¿Qué dice Pablo? Eso no nos va a hacer más espirituales. Las damas que solo usan vestido no son más espirituales que las que se ponen pantalón. No son las cosas externas, por favor. No son las cosas externas. Tú puedes tener una dieta, hermano, de pura verdura, de pura fruta, pero eso no te va a hacer ni más espiritual, ni más carnal. Eso no nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Porque comas tú, no vas a ser más espiritual, y porque dejes de comer, tampoco serás más espiritual. Porque alguien se corte el pelo, no va a ser más espiritual que alguien que se lo deja crecer. Porque alguien mire una película o vaya al cine, no es más espiritual o menos espiritual que alguien que no lo haga. No son esas cosas externas las que nos hacen espirituales, son las actitudes del corazón. Es lo que tú tienes que pensar. Hay gente que anda con el vestido hasta abajo, ya, yo soy más espiritual, y cuando mira una hermana en pantalones, ay, mire esa carnal, y empieza a criticarla. En la crítica sí es pecado. El vestido y el pantalón no es pecado, pero la crítica sí, el orgullo espiritual de creer que porque yo no voy al cine, porque yo no me pongo pantalones, porque yo no voy al estadio, soy más espiritual que el que va. ¿Qué dice Pablo? No, porque comas carne o porque dejes de comer no vas a ser ni más o menos espiritual. El problema es el corazón. ¿Qué tenemos que cuidar? Las actitudes de nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que cuidar. La palabra de Dios nos dice que lo que Dios mira es el corazón del ser humano, y lo que Dios quiere ver es una transformación en mi vida, en lo más profundo de mi ser. La palabra de Dios nos enseña correctamente y nos dice, las cosas externas no les hacen espirituales. Son las actitudes del corazón que tenemos que cambiar. Mira el versículo 8, la vianda no te hace ni más ni menos ante Dios. El comer o no comer, eso no te hace más ni menos ante Dios. Si tú dices, mire, yo como carne, bueno, no hay problema. Es tu problema. El único problema que vas a tener es con los triglicéridos y el ácido úrico. De ahí para allá no. Problemas espirituales no vas a tener. De ninguna manera, hermano. Y fíjense ustedes esto que es interesante. Las sectas falsas sí ponen dietas a su gente.
Ellos sí ponen dietas. Y Pablo lo dice. Mire conmigo 1 Timoteo capítulo 4. Mire conmigo 1 Timoteo capítulo 4, por favor. Mire lo que dice el capítulo 4, verso 1. Primera Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, mire lo que dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué es lo único que me dice aquí? Que le dé gracias a Dios. Pero habrán algunos sectarios que van a imponer dietas a sus feligreses, que le van a decir, aquí no se come esto, aquí no se come cerdo, aquí no se come manteca de chancho, aquí no se come orejas de chancho, aquí no se come nada. No se come. Usted no puede comer cuilín, no coma de eso es malo, es de pescado. No coma camarón, que no coma esto, que no coma aquí. Hombre, esos son los sectarios. Las mujeres se deben vestir así, los hombres se deben cortar el pelo así. Eso es sectarismo. Y eso no nos hace espirituales. Eso es una falsedad. Terminemos el capítulo número 8, por favor. Hay una llamada, mire conmigo por favor, en el versículo número 9, 1 Corintios 8:9. Pero mirad, oiga mi hermano, aquí Pablo nos llama la atención. Mirad, quiere decir, oye, presten atención a esto que les voy a decir. Esto es importante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que mi libertad no vaya a causar daño ni tropiezo a mis hermanos en la iglesia. Versículo número 9, que vuestra libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahora, yo quiero decir dos cosas respecto a esto. Fíjate que Pablo dice, el ídolo no es nada, ya lo aclaró. El ídolo no es nada. Aunque algunos creen que el ídolo es algo. Pero ¿qué dice Pablo? No, hay que crecer. Yo quiero pedirles, hermanos, ¿por qué usted cree algo? Vaya, por ejemplo, usted dice, no, pastor, es que la mujer no se debe poner pantalones. Pregúntese, ¿por qué yo creo eso? ¿Por qué lo creo? ¿Dónde está mi convicción bíblica? ¿Qué dice Dios? Porque hay gente que solo lo cree. No, es que yo creo. ¿Y qué? Es que yo así lo creo. Pero eso no tiene un fundamento. Pablo sí explica ahí lo de los ídolos. Y Pablo dice, aunque algunos ahí creen que el ídolo es algo, el ídolo no es nada. Yo te animo para que tú evalúes tus convicciones. ¿Qué crees? ¿Por qué crees lo que crees? No dices que a mí la mujer no debe cortarse el pelo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? No, dices que mi mamá me dijo que no. Bueno, pero tu mamá pudo haber estado equivocada. ¿Ah? Tu mamá pudo haber estado equivocada. No, es que a mí me enseñaron en aquella iglesia que nadie debe ir al estadio. ¿Por qué? Ahora, cuando tú me dices, mire pastor, yo creo que alguien puede ir al estadio, yo no voy, pero por esto y esto, ya esto son convicciones personales. Pero son cosas que tú las tienes con convicción. Saben que hace muchos años, yo tenía un amigo, un anciano que ya falleció, y él me decía, pastor, yo soy católico. Y un día le pregunto, mire, don fulano, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué usted es católico? Fíjate que le pregunté. ¿Y sabe qué me dijo? Fíjate que nunca me he hecho esa pregunta. Mi abuelo era católico, mi mamá, mi papá y yo también. Le digo, pero hay que hacerse esa pregunta. Hay que hacerse esa pregunta. ¿Por qué yo creo lo que creo? Yo he tenido que evaluar convicciones mías. ¿Por qué yo creo estas cosas? Y la luz de la palabra es la que nos da la luz. Y entonces Pablo dice, hay que tener cuidado. Y entonces miren cómo dice, versículo número 10, porque si alguno te ve a ti
que tienes conocimiento sentado a la mesa en lugar de ídolos. O sea, tú tienes libertad de ir y sentarte y estar ahí, comer carne y participar de todo lo que se hace ahí. Pero de repente alguno te mira ahí y mire cómo dice, no será impulsado, versículo 10 al final, a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por tu conocimiento, el conocimiento tuyo, se perderá el hermano por quien Cristo murió. La palabra perderse aquí quiere decir, se va a apartar del camino, se va a apartar. Esto no está hablando del infierno, de perderse en la condenación eterna. Ahora, ¿qué dice? Versículo número 12, de esta manera pues, pecando contra el hermano e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Pablo dice, ya esta cuestión me lleva a mí a pecar no solamente con el hermano, a dañar su vida, sino también a ofender a Cristo. Entonces, conclusión. Por tanto, ¿qué dice Pablo en el versículo 13? Si mi comida es algo de tropiezo, nunca lo voy a comer jamás. Esto es amor. Por eso el creyente, toda su vida debe estar manejada, ¿por qué? Por el amor. No es cuestión de que a mí no me importa, que yo como, yo hago. No, no. Yo amo a mi hermano y voy a cuidar su vida. Y nos cuidamos, y nos amamos, y nos respetamos. ¿Qué debe gobernar estas relaciones? Cuando yo no estoy de acuerdo con un punto de vista tuyo, el amor. Está bien, hermano. Tú puedes pensar así. Tú dices, mire, el mejor partido es el Partido Liberal. Está bien. No peleemos por eso, ya vienen las elecciones. Aquí no quiero discusiones. Usted tiene libertad, hermano. Y tiene libertad de no tener ningún partido político. Tiene libertad. Porque aquí cabemos todos, amén. Cristo llamó a Mateo, pero también llamó a Simón, ¿se acuerdan? Y Simón era un revolucionario y Mateo era un pro imperio, seguidor de Trump. Y Simón era seguidor de Putin. ¿Cómo hacemos en ese caso? Dos extremos, pero ahí estaban los dos en el reino, ¿sí o no? Ahí estaban. Aquí todos cabemos, porque somos hermanos en Cristo. ¿Qué debe gobernarnos? El amor. ¿Cuál es el vínculo que nos une? Es el amor. Yo te amo, te respeto, te apoyo, te animo, te edifico, te cuido, oro por ti, porque nos amamos, porque somos un cuerpo en Cristo. Todos tenemos libertad de opinar en aquellas cosas en que Dios nos da libertad. Pero todos tenemos el deber de respetarnos y amarnos en esas cosas donde Dios nos da libertad. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo quiero que ames a tu hermano. Yo quiero que respetes a tu hermano. Yo quiero que apoyes a tu hermano, que ores por tu hermano, que animes a tu hermano, que visites a tu hermano, que llames a tu hermano, que lo motives, porque somos una familia en Cristo. Padre, gracias. Amado Señor, tu palabra nos enseña que hay doctrinas fundamentales, sólidas, son las que han sostenido la iglesia por siglos y siglos, pero hay cosas que tú nos dejas libertad, son opiniones. Ayúdanos a respetarnos, a amarnos, a cuidarnos, a valorarnos en esta diversidad de opiniones que hay sobre temas donde tú nos permites opinar. Señor, gracias por esta mañana, que nos amemos con el amor de Cristo, que todo lo que hagamos sea por amor, que el amor sea nuestra motivación más grande en esta iglesia y que nos amemos de verdad. Gracias por esta mañana, despídenos en paz y que disfrutemos de tu bendición todos los días. En el nombre de Jesús, amén.